Amén. Le damos toda la gloria, Señor, y toda la honra. Muchas gracias, Señor, por tenernos con vida, Señor. Gracias, Señor. En verdad, Señor, porque todavía nos tienes aquí, Señor. Muchas gracias. Gracias por la vida de cada hermano y hermana, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Señor, y exalto tu nombre, Señor. Muchas gracias. Ahora estamos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, sabiduría para poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, en el verso 14. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el verso 14 dice: y la palabra se hizo carne. Si leemos desde el 1:1, dice: en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, la palabra y Dios son uno, es lo mismo. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todos los hombres. En el mundo estaba, y por medio de él llegó a existir el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le reciben, recibir a Cristo es algo maravilloso. Es lo que todo ser humano deberíamos hacer, recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros, como descendientes de Adán, en el primer nacimiento, hemos fracasado con la caída de Adán. Ese nacimiento no tiene remedio. Ese nacimiento no se puede cambiar. Seguiremos siendo descendientes de Adán en la primera creación, pero Dios viene a hacer una nueva creación, a hacer nuevas criaturas. Es decir, que los hombres que hemos nacido por primera vez en la descendencia de Adán, ahora le recibamos a Él, para que nosotros pasemos a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne. Para nuestro primer nacimiento necesitamos que nuestros padres tuvieran un matrimonio para que nosotros pudiéramos llegar al primer nacimiento. Para el segundo nacimiento no necesitamos que nuestros padres nos engendren. En el segundo nacimiento dice: a los que le recibieron. Recibirle es nacer. A los que creen en su nombre les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios busca hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, no son engendrado por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. Después de venir a ser carne, siendo nosotros hijos de hombres de carne, ahora como seres humanos necesitamos un nuevo nacimiento, en el cual nosotros nacemos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón,
sino de Dios. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios no por la voluntad del hombre, sino somos hijos de Dios por recibirle, por aceptarle. Y en el verso 14 dice, y la palabra se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y la palabra es Dios. Y la palabra, que es Dios, se hizo carne. ¿Cuál es el propósito de Dios de hacerse carne? ¿Cuál es el tema aquí tan importante de que Dios, por medio de Jesucristo, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros? Y contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, quien es Dios, se hizo carne con el fin de que Dios tuviese la vida y la naturaleza humana. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo, este es él de quien yo decía, el que viene después de mí se ha puesto delante de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 3, indica que esta carne, aunque era la carne de pecado, en la cual dice el Espíritu se hizo carne, solo tenía la semejanza de la carne de pecado, pero no tenía el pecado de la carne. Fue la palabra quien se hizo carne, y esta era Dios, es decir, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El hecho de que la palabra se hiciera carne significa que el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hizo un hombre de carne en la semejanza de un hombre pecaminoso. Al hacer esto, Dios entró en el hombre pecaminoso y se hizo uno con él. Sin embargo, él tenía la semejanza del hombre pecaminoso. Si Dios no se hace carne, no podríamos nosotros los seres humanos haber encontrado la salvación. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el verso 29, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este pasaje de la Escritura para mí era algo que yo no podía entender, no podía comprender. Porque el creyente, una vez que recibe a Cristo, llega a pensar que ya no va a pecar, sino que él piensa que al recibir a Cristo exteriormente, objetivamente, ya no va a volver a pecar. Para muchos de nosotros, los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos dimos cuenta que nosotros aún como creyentes pecamos. Entonces, por esta razón, este pasaje aquí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo trajo una salvación objetiva. Para que nosotros seamos hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Ese es objetivo, es externo. Esta salvación es tan importante, pero necesitamos otro tipo de salvación. Por eso se dice y se llega a afirmar que no hay un hombre terrenal que pueda salvarte de tu pecado, que pueda resolver tu vida pecaminosa. Solamente Dios, al venir en Cristo, pudo Él hacernos nuevas criaturas para que nosotros pudiéramos nosotros vivir en Él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios
que quite el pecado del mundo. Para recibir la salvación objetiva nada más tienes que recibirlo, creer en Él, aceptarlo, nacer de nuevo. Pero para tener una salvación subjetiva es todo un tiempo, toda una vida. Según nosotros nos dispongamos, si nosotros buscamos las verdades y nos hacemos uno con el Señor, si vivimos nosotros siempre buscando al Señor y tratar de vivir por medio de la vida que nos dio, muy pronto llegaríamos nosotros a tener una salvación subjetiva, interna. La salvación subjetiva como la salvación externa, los hombres las han hecho a su manera de pensar. Las han cambiado porque no han entendido, otros por negocio. Y esto es que nosotros pongamos atención, que si queremos nosotros como seres humanos verdaderamente experimentar al Cristo, al Jesús que vio Juan, que venía y que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Basándose en las Escrituras, los religiosos esperaban un gran líder, alguien como Elías o el profeta Daniel. Pero Jesús les fue presentado como un pequeño cordero con una pequeña paloma. El cordero quita el pecado del hombre, no solamente externamente, sino subjetivamente. Y la paloma trae a Dios como vida al hombre. El cordero efectúa la redención, es decir, redime al hombre caído, llevándolo de regreso a Dios. Y la paloma da vida, unge al hombre con lo que Dios es, introduciendo a Dios en el hombre y el hombre en Dios. Y une Dios a los creyentes. El cordero y la paloma son necesarios para que el hombre participe de Dios. ¿Qué religión te puede llevar a Dios? Por más que las religiones lo digan, que ellos pueden acercarte y llevarte a Dios, esa es una mentira. Ninguna religión te va a llevar a Dios. Ninguna. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. Dice en el verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no le seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son, salteadores, pero no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El verso 12: yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo vino y tomó forma humana, dando su vida para que nosotros pudiéramos entrar y conocerlo. Conocer a Dios no es un asunto de la letra externa, sino es un asunto interno. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas,
y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que los guíe también. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesucristo es el único. Dice en el verso 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo, di claramente. Jesús le respondió: os los he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas, su iglesia, los nacidos de nuevo, escuchan la voz de Dios. Y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Y lo más precioso aquí dice: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la salvación objetiva, externa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su perdón de los pecados, recibimos su vida y recibimos una salvación eterna para siempre. Solamente Cristo, al hacerse carne, puede salvarnos. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, en el verso 18. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, en el verso 18. No se encuentra la salvación en ningún otro nombre y en ninguna otra persona. 16, 18. Dice el Señor que le dijo a Pedro en el verso 18. Desde el verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo: bienaventurado. Cuando el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, lo que está diciendo: tú eres el que estábamos esperando, el que iba a venir, el que iba a morir por nuestros pecados, el que iba a salvar al mundo entero. Tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús y dijo: bienaventurado de Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedrecita. Y sobre esta roca, la roca es Cristo. Para la Iglesia Católica, ellos han dicho que aquí iniciaron los papas y que Pedro es el primer papa. Esta es una mentira. Pedro no es ningún papa. Pedro es una piedrecita y la roca es Cristo. La iglesia se edifica en la roca. La iglesia está fundada en la roca, que es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La piedra es Cristo, cuyo fin es el edificio de Dios. Y los edificadores son los líderes judíos quienes habían de construir. Aquí hay un pasaje en Zacarías, en el capítulo 3, en el verso 9. Vamos a leer Zacarías 3:9. 3:9 de Zacarías.
Dice en el capítulo 3, en el verso 9. Porque aquí la piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Grabaré en grabadura y declara Jehová de los ejércitos, y quitaré de un solo día la iniquidad de la tierra. Es decir, esta piedra vino a cambiar, vino a transformar, vino a hacer un cambio total. Vamos a leer Isaías en el capítulo 28, en el verso 16. Isaías 28, 16, del profeta Isaías. Isaías capítulo 28, en el verso 16. 28, 16 de Isaías. Por tanto, así dice el Señor Jehová. He aquí pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, preciosa, piedra angular que pongo por fundamento firmemente asentado. El que crea no se apresurará a huir. En el verso 14 de aquí del profeta Isaías dice: por eso escuchad la palabra de Jehová, hombres burlones, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Por cuanto habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol. Hemos hecho convenio, cuando pase el azote desbordado, no vendrá sobre nosotros, porque hemos hecho de la falsedad, de la mentira, del engaño, nuestro refugio. Y en el engaño nos hemos escondido. Jesucristo vino no a establecer una religión. Él vino a cambiar a la humanidad. Él vino con el propósito de que todos los seres humanos sean transformados. La salvación que el Señor logró no es para unos solos hombres, sino para toda la humanidad. Eso lo dice el Señor en el Evangelio de San Juan: por cuanto amó Dios al mundo, amó a las personas, pero las personas aman más la mentira y han hecho de la mentira su refugio y su vida. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 11. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 11. Ninguna religión te puede acercar a Dios. No existe. Es un engaño. Lo que las religiones están diciendo que ellas te pueden encaminar a Dios es una mentira. Dicen Hechos de los Apóstoles 4, en el verso 11: este Jesús es la piedra menospreciada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. No existe otro nombre bajo aquí en la tierra en la cual las personas pueden ser salvos. ¿En qué nombre tú vas a encontrar tu salvación? ¿En qué nombre? ¿En qué persona vas a encontrar tu salvación? No existe en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue su propósito. Dios se hizo carne. Vamos a leer lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, en el verso 34. 8. Dice en el verso 34: ¿quién es el que condena? Cristo, Jesús. ¿Quién es el que condena? Cristo,
es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Evangelio de Mateo también está hablando de lo mismo, que Jesucristo es el único. ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió en la cruz? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Quién de los apóstoles pagó un precio tan grande por los pecados de la humanidad? ¿Quién? Solamente Él. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo Jesús está a la diestra de Dios, abogando por toda la humanidad, abogando por nosotros aún como creyentes, para que nosotros lleguemos a conocerle, a disfrutarle. Él está orando por nosotros y está intercediendo, está a la diestra de Dios, es el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada. Según está escrito, por tu causa somos muertos, todo el día somos contados como ovejas al matadero. Cristo es el único. En Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 5 de la primera de Timoteo. Timoteo capítulo 2, en el verso 5, dice: ¿por qué hay un solo Dios? Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Pedro no aboga por tus pecados delante del Padre. Pablo no está abogando delante del Padre por tus pecados. Todos los apóstoles no están a la diestra del Padre abogando por tus pecados. Cristo es el que está a la diestra de Dios abogando. Tampoco la Virgen María está abogando. Ninguna de las mujeres que anduvieron cerca del Señor están abogando. Ni María Magdalena está abogando. ¿Quién dice la Biblia que está abogando a la diestra del Padre? Jesucristo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. ¿Cómo fue que Jesucristo puede abogar por nosotros? Él puede abogar porque Él murió por nosotros. Él pagó el precio. No lo pagó Pedro, no lo pagó Pablo, lo pagó el Señor. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Hay un pasaje aquí en la primera de Pedro, donde el apóstol San Pedro está hablando de lo que Jesucristo le dijo: tú eres Pedro. Primera de Pedro, el apóstol San Pedro está hablando, dice en el capítulo 2 de la primera de Pedro, en el verso, vamos a leer desde el 4, acercados a Él piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Es Jesucristo. Desechada por los hombres, es Cristo. Esa piedra viva es desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, como dice el 5, vosotros también como piedras vivas sois edificados como una casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a perdonarnos, sino vino a hacer un cambio total. Según el Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos nada más podían servir a Dios, es decir, la tribu de Leví, Aarón, ese tipo de sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba en el servicio a Dios, pero Cristo vino a hacer un cambio total. Ahora en el Nuevo Testamento, por eso se le llama el Nuevo Testamento, porque Cristo vino a hacer un cambio.
Para ser un sacerdote de Dios, ¿qué necesito? ¿A qué escuela? ¿A qué instituto? ¿A dónde me tengo que ir? Según la religión católica, nada más un grupo de personas que ellos tienen pueden llegar a ser sacerdotes. Eso es lo que la religión, estos hombres son sacerdotes conforme a Aarón, conforme a la tribu de Leví. Pues, ¿quién son ellos? Porque no los encuentro en las Escrituras ni de acuerdo al Antiguo Testamento ni al Nuevo. Estos hombres son impostores. ¿De dónde vienen? ¿Quién los ordenó como sacerdotes? Hay una palabra aquí que se le da a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. ¿Quién en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era Aarón el sumo sacerdote? En el Nuevo Testamento, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Qué hombre, qué persona? ¿Sabe usted lo que significa sumo sacerdote? Aquel que representa ante Dios al pueblo. ¿Quién puede representar ante Dios al pueblo? Solamente Jesucristo es el sumo sacerdote. Hoy en el Antiguo Testamento nosotros somos llamados a ser sacerdotes, pero jamás llegaremos a ser el sumo sacerdote. Ningún hombre terrenal puede representar a un pueblo, a una nación. Solamente Cristo en esta era puede ser el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué se necesita para ser sacerdote de Dios? ¿Qué necesito hacer? Pues lo que necesitas primero hacer es recibir a Cristo en tu corazón, nacer de nuevo, sea hombre o mujer, y se convierte en sacerdote. En la religión no permiten que las mujeres sean sacerdotes, pero en Cristo todos los que lo reciben son sacerdotes, mujeres y hombres. Por eso Pedro dice: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados una casa. En nuestro movimiento cristiano, solamente la casa es los creyentes. En la religión, la casa es la finca. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en Él, el que cree en Cristo, el que ha nacido de nuevo, jamás será avergonzado. Tengo 40 años que recibí al Señor. ¿Sabe cuántas veces me han avergonzado? Ninguna. Ninguna vez me han avergonzado por ser cristiano, por ser creyente. Nadie jamás será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es lo más preciado. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también puestos. Y en el verso 9 dice: mas vosotros sois un linaje escogido. ¿A quién le está diciendo Pedro que somos un linaje escogido? A todos los creyentes, a todos los que le recibieron. Son un linaje escogido, son un real sacerdocio, un real. Es decir, nosotros somos reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían ser reyes. No podían. Nada más tenían el cargo de sacerdote, pero no podían ser reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento nosotros somos reyes y sacerdotes. Es decir, en esta era nosotros sí podemos tener el reinado y el sacerdocio, lo que en el Antiguo Testamento no se podía. ¿Dónde quedan estos hombres sacerdotes católicos? ¿Quién sabe de dónde vienen? Lo único que le puedo decir es que son instrumentos que el diablo está usando para engañar a la gente. Mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa,
un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llama de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no se había concedido misericordia, pero que ahora se ha concedido misericordia. Esto es lo que el apóstol San Pedro les está diciendo. Todos somos piedras, todos somos sacerdotes, todos somos reyes. ¿De dónde sacan que Pedro era el papa? ¿Usted quiere ser papa o quiere ser un rey, sacerdote del pueblo de Dios? Hasta el nombrecito, como que ni cabe. ¿Qué significa papa? Padre. Él es el padre de los católicos. Él lo representa, Él es el sumo sacerdote que está representando a la Iglesia Católica. Qué triste que tu confianza sea en una persona y que ya a los años que está, ya está por morirse y tengas tu esperanza en una persona que ya le falta poco. Pero Cristo murió y resucitó. Él es el sumo sacerdote. Él venció la muerte. Qué lindo es decir que mi confianza es el Señor y que yo no creo en ninguna persona humana, sino en el Señor. Esto es maravilloso. Hay un pasaje también aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis. Qué bonito es cuando nos digan, ¿y quién es tu sumo sacerdote? Cristo es mi sumo sacerdote, es el que me representa ante el Padre, es el que intercede, es el que está mediando, es el que está orando por mí. Dice en el capítulo 1, en el verso 15, de Apocalipsis. Ahorita vemos el 15. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 en el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Cuando hablamos de testigos, miren, para ser testigos de Dios, para ser testigos de Cristo, necesitamos experimentar en nuestro interior el poder de Dios. Ese es el plan de Dios, que Él quiere que nosotros lo disfrutemos en nuestro interior, que ya pasemos nosotros de la letra al espíritu, de lo externo a lo interno. Porque una vida cristiana en lo externo es una vida de altos y bajos, de tristezas y risas y de fracasos. Pero una vida interna nos lleva a ser testigos de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué sucedió en esta semana? Toda la gente anda en una tradición, tradiciones de hombres. Todos los hombres andan en sus tradiciones, en sus inventos. Pero ¿qué hay de realidad en sus vidas? Nada. Pura tristeza. Parece ser que esa tradición, las personas se conmueven desde su interior y parece que están en la verdad, pero eso es un engaño, porque después de que pase, siguen siendo los mismos que son. Cristo murió en la cruz y resucitó para salvarnos de todo, es decir, de la maldición, del pecado, de los vicios, de todo. Con su sangre preciosa, hizo de nosotros un reino
Solamente aquel creyente que no esté viviendo y experimentando a Dios no puede aceptar esto. Pero si tú has nacido de nuevo y tienes a Cristo, eres un rey. Porque Dios nos hizo, no nos hizo un hombre cualquiera, nos hizo el Señor un reino de sacerdotes. Nosotros somos los sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Es uno que ministra. Es uno que le ministra a Dios cantos de alabanza. Es uno que alaba a Dios. Ese es un sacerdote, uno que le sirve a Dios en sacrificio de alabanza. Hizo de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Para quién? Para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En eso consistió que Cristo se hiciera carne. Si Cristo no se hace carne, no resuelve nuestros problemas. Nuestros problemas no están basados en las voluntades humanas, sino esta salvación viene de Dios, viene de arriba, viene de lo alto. En el 1:15 dice: tenía y sus pies semejantes al bronce bruñido, fundido en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y yo soy el último y el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan lloraba porque el libro nadie lo podía abrir. Estaba triste Juan. Dice en Hebreos, en el capítulo 8. Vamos a leer Hebreos en el capítulo 8 de Hebreos. Hebreos capítulo 8. En el verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Tenemos qué? Un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es tu sumo sacerdote? Dentro de la Iglesia Católica, el sumo sacerdote es su Papa. Él está sentado a la diestra. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, es el que nos representa ante Dios. En el Nuevo Testamento no encontramos que alguien especialmente sea el sumo sacerdote. Ni Pedro fue el sumo sacerdote, ni Pablo fue el sumo sacerdote, ni Juan fue el sumo sacerdote, ni Andrés fue el sumo sacerdote, ni Santiago fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote nada más le corresponde al que murió en la cruz, y ese es Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Nosotros como creyentes caminamos y caminamos sin pensar que hay alguien allá a la diestra del Padre orando por mí. ¿Por qué no nos hemos ido? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios quiere que no solamente recibamos una salvación externa, sino una salvación interna. Él está orando. El sumo sacerdote Cristo, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Intercede.
por nosotros. Intercede por la gente, por aquellos que no lo han recibido. Él está intercediendo. Ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también él tenga algo que ofrecer. Así que si tuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún aquellos que presentan ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como que se les advirtió divinamente a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto más excelente ministerio ha obtenido cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque así aquel primero hubiera sido, dice, porque si aquel primero, es decir, el sacerdocio de Aarón primero, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Este es el pacto. Porque encontrándoles defecto, dice, y aquí vienen días, dice el Señor. Este pasaje es muy interesante, porque encontrándole declara defecto. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que quitaré, dice el 8, en que quitaré y concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, conforme al pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. El verso 10, por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Esto es bien importante. Esto que está diciendo el Señor, pondré mis leyes en sus mentes. No está hablando de la letra, sino está hablando de la vida. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus mentes. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y lo más sorprendente, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. Todos me van a conocer, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cómo se conoce a Dios? Por medio de las leyes de la vida divina que entró en nosotros, lo que dice Romanos 8:2, que somos salvos nosotros no por la letra, sino por la ley del Espíritu de vida que entró en nosotros. Cuando esta vida entre en nosotros, esta vida nos hace que conozcamos a Dios, que lo experimentemos y lo disfrutemos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, por esta bendición, Señor, de haber muerto por nosotros. Ahora podemos disfrutarte. Gracias, Señor. Podemos disfrutarte, experimentarte, y podemos decir que conocemos a Dios a través de Cristo Jesús. Amén.